y el día de hoy vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. Para comenzar quisiera saber si todos me están escuchando bien. Sí, Dani, se escucha bien. Listo, entonces bueno, a manera de introducción vamos a establecer que la neumonía sigue siendo la primera causa de mortalidad en menores de 5 años y vamos a ver que en los países en vía de desarrollo todavía tenemos una alta mortalidad y letalidad. La Organización Mundial de la Salud establece que 13 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente y el 99% de estas muertes son en países no desarrollados y fueron ocasionadas por enfermedades transmisibles y prevenibles hasta un 50% de los casos. La infección respiratoria es la enfermedad más común de los seres humanos, siendo la neumonía una de las causas principales de mortalidad, responsable hasta de 4 millones de muertes ocurridas en la infancia, por lo cual la Cumbre Mundial a favor de la infancia hace a nivel mundial entre varios países un compromiso para lograr una disminución en al menos un tercio en la mortalidad. Esto logrando pues controlar los factores de riesgo y mejorando el acceso a los centros de salud y la calidad de la misma. La implementación de vacunas como el Haemophilus influenza y el neumococo han alterado la incidencia y el patrón de estos agentes infecciosos, tanto que, por ejemplo, ya no se ve neumonía por Haemophilus influenza gracias al esquema de vacunación que tenemos. El diagnóstico es un diagnóstico que se debe hacer clínicamente y pues se debe evitar pues, el uso de ayudas diagnósticas en lo más posible. La identificación de la gente, vamos a ver que en la mayoría de casos es muy difícil y no se va a poder lograr identificar. Tenemos que tener en cuenta que actualmente el uso indiscriminado de los antibióticos nos ha llevado a una resistencia a los mismos y estaba en aumento. Entonces tenemos que tener esto en cuenta para cuando necesitemos dar un tratamiento antibiótico en nuestro paciente y que este pueda ser adecuado. Lo ideal para estos pacientes, para reducir esta mortalidad, es pues, la prevención. Sin embargo, todavía encontramos que hay fallas en estas y es algo en lo que se tiene que trabajar. Definimos neumonía adquirida en la comunidad como infección del parénquima pulmonar que presenta síntomas y signos respiratorios agudos menores de 15 días y van a estar acompañados de taquipnea según la edad y pueden presentar fiebre o pues no presentar. Es importante que estos síntomas y signos estén presentes en niños que no hayan sido hospitalizados en los últimos 7 días o que se presenten en las primeras 48 horas desde su ingreso hospitalario. Y cuando tengamos el recurso de la radiografía, vamos a ver que se va a estar asociado a opacidades pulmonares. Hablando de la epidemiología, hemos visto que la incidencia y la mortalidad ha disminuido significativamente. Sin embargo, en países en desarrollo todavía se considera que hay de 10 a 45 casos por cada 1000 niños anualmente, los menores de 5 años de 30 a 45 casos por cada 1000 niños anualmente, y si bien hemos logrado disminuir la mortalidad hasta en un 51%, en los países en vía de desarrollo la mortalidad va a ser hasta 10 veces mayor. Se establecía que para el 2000, el año 2000, era la neumonía responsable de 1.8 millones, y ya para el 2013, pues, responsable de 800.000 muertes, lo que todavía sigue siendo, pues, alto. Hay un estudio, que es el estudio EPIC, que se realizó en Estados Unidos, que es un estudio prospectivo multicéntrico, donde ellos mostraban una incidencia de 15.7 casos por cada 1000 niños, y hay una mayor tasa en los menores de 2 años. En los niños menores de 5 años, los principales agentes etiológicos van a ser los virus, siendo el virus sincitial respiratorio el más común, seguido por el adenovirus y el metaneumovirus. El agente etiológico más común en los mayores de 5 años, el Mycoplasma pneumoniae, y aquí muy interesante que nos muestran que las infecciones bacterianas o las coinfecciones bacterianas eran menos del 15%, lo cual nos lleva a pensar bastante en el uso de los antibióticos en estos pacientes. ¿Cómo estamos en Colombia? Hacia 2003 se establecía que 48 niños morían diariamente por enfermedades prevenibles y 10% eran neumonías. Sin embargo, aquí había un subregistro. ¿Por qué un subregistro? Porque muchos de estos niños fallecían, esto en un 60% en el hogar y el 80% no recibían atención médica. Entonces, estos son de los factores en los que se tiene que trabajar en cuanto a prevención. Colombia tenía una tasa de mortalidad infantil entre 20 y 30 por cada 1000 nacidos vivos, más o menos 27.675 muertes anuales. Encontré este estudio que es del 2019, que hacía
como estimaba como la mortalidad por neumonía en menores de 5 años, y es un análisis sistemático que se realizó del 2000 al 2015, donde si bien hemos evidenciado que a nivel mundial la incidencia disminuyó hasta en un 30% y la mortalidad en un 50%, en un 51%, esto disminuyendo los factores de riesgo dado por el aumento de desarrollo socioeconómico, las intervenciones preventivas y logrando un mejor acceso a la calidad y atención en los hospitales. Todavía hay que mejorar y trabajar por las condiciones socioeconómicas y aumentar la cobertura de estas intervenciones dirigidas a estos factores de riesgo. Hablando de la etiología, pues como hemos hablado, los virus es el principal agente, especialmente en los primeros 2 años. Cuando hablamos del agente bacteriano más común, hablamos del Streptococcus pneumoniae, y desde incluso en la etapa preescolar es necesario hablar de agentes como la Chlamydia pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae como agentes importantes. Entonces, en esta diapositiva que vemos a continuación, vamos a hacer los agentes etiológicos más importantes según el grupo etario. Entonces, de 1 a 3 meses encontramos, como podemos ver en esta diapositiva, que los principales agentes son los virus, principalmente sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, seguidos por estreptococo del grupo B, Chlamydia trachomatis, estafilococo aureus y la Bordetella pertussis. Recordemos que para esta tenemos la prevención con nuestra vacuna. Por eso se les insiste a los papás, nada, visitas antes de los 3 meses para evitar infección por este patógeno. De los 3 meses a los 5 años, nuevamente nuestros agentes principales son los virus sincitial, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, seguido por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, pero como ya hemos hablado, con el esquema de vacunación se ha logrado reducir bastante, casi que ni se ve neumonía por Haemophilus influenza, seguido por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis y Staphylococcus aureus. Y ya, como podemos ver, en mayores de 5 años, el agente principal, el Mycoplasma pneumoniae, seguido por el Streptococcus pneumoniae, y ya los virus alcanzan como un tercer o cuarto puesto. También tenemos a Haemophilus influenza y la Coxiella burnetii. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que estos pacientes tenemos que estar expuestos a un aire contaminado constantemente, y el parénquima pulmonar tiene que ser susceptible a estos microorganismos virulentos. Entonces, por la inhalación de microgotas contaminadas, ¿cierto? Vamos a ver que se pierde como la integridad de esas barreras de defensa, y también hace gran énfasis en el estado de inmunidad del expuesto. Entonces, si tenemos un niño con desnutrición crónica o con alguna alteración inmunológica, pues esto va a favorecer que se produzca esto. La mayoría de las neumonías van a menudo seguidas de una infección del tracto respiratorio superior, como ya lo mencionamos, afectan los mecanismos de defensa y puede ser por múltiples cosas. Entonces, desnutrición crónica, aspiración, reflujos de la tos alterada, exposición a contaminantes ambientales, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder una colonización de las bacterias patógenas en el tracto respiratorio superior, que va a contribuir 2 factores. Entonces, los factores propios del agresor, el tamaño del inóculo y la virulencia que tenga el agente, más los factores propios del huésped, que se van a ver alterados, como el estado nutricional y el estado inmunológico. Estos agentes pueden entrar por vía inhalatoria, por vía hematógena o por aspiración. Una vez llegan a los alveolos, va a haber una interacción con los macrófagos y los polimorfonucleares, genera un daño tisular y lesión endotelial y activa la respuesta inflamatoria inmune. Entonces, eso es lo que sucede en la neumonía bacteriana. Se genera la adhesión del microorganismo por medio de las adhesinas, hay una inhibición de la fagocitosis, una replicación y una respuesta inflamatoria intensa. Y suceden 4 fases anatomopatológicas muy importantes, que la primera es la de congestión, que es la que sucede en las primeras 24 horas, que es la vasodilatación. La segunda, la hepatización roja, que es inflamación aguda e hiperemia de la mucosa, que se produce por edema más infiltración de los polimorfonucleares. Hepatización gris, que es los depósitos de fibrina y presencia de macrófagos, que sucede de los 4 a 7 días, y la fase de resolución, que es cuando se absorbe los exudados y hay una resolución de edema a las 3 semanas.
Hablando específicamente de la neumonía viral, pues vamos a ver que ahí se exposición al agente infeccioso, se genera su replicación, hay una diseminación por contigüidad y esto hace que se pierda la función ciliar y aumente la producción de moco. Al aumentar la producción de moco se va a generar una obstrucción y esta obstrucción va a llevar a que se produzca atelectasias, pérdida estructural del alveolo y del surfactante, lo que nos puede llevar a un edema pulmonar. En cuanto a la clínica que pueden presentar estos pacientes, pues vamos a encontrar signos y síntomas de inflamación pulmonar y hipoxemia, como puede ser la fiebre, la tos, el dolor torácico, el vómito y los signos de dificultad respiratoria. Signos de consolidación, como disminución en los ruidos respiratorios, egofonía, broncofonía y matidez. Y los síntomas con mayor valor diagnóstico es la taquipnea, según el grupo etario, la fiebre, los crépitos y las retracciones. Sin embargo, aquí vamos a ser muy específicos en que un solo síntoma no nos hace el diagnóstico de neumonía. Entonces, la taquipnea por sí sola no nos hace el diagnóstico de neumonía, sino que tiene que ir acompañada de otros síntomas o signos para poder hacer este diagnóstico. Entonces, son síntomas que pueden ir inespecíficos, como malestar general, síntomas gastrointestinales, irritabilidad, los respiratorios, que ya los hemos hablado, taquipnea, tos con movilización de secreciones, retracción, y no se nos olviden, muy importante, los signos de irritación pleural. Entonces, el niño que llega con dolor torácico y el dolor abdominal. Muchas veces el motivo de consulta y lo que les preocupa a los papás es el dolor abdominal. Entonces, no se nos olvide que la neumonía, de la basal, también nos puede dar dolor abdominal. Si bien no podemos hacer un diagnóstico por clínica que nos diga sí, definitivamente es viral o sí, definitivamente es bacteriano, sí podemos hacer una aproximación. Entonces, por ejemplo, la neumonía viral tiene un inicio más incipiente, aproximadamente una semana, y tiene un patrón climatológico. Recordemos que nosotros tenemos acá pues nuestros picos respiratorios, van asociados a coriza, faringitis, tos, croup, fiebre, y producen como un patrón reconstructivo y podríamos escuchar incluso sibilancias a la auscultación. La neumonía bacteriana, por otro lado, es más repentina, suele ser más repentina, más o menos de 3 días, y puede progresar rápidamente. Entonces, esto es productividad que progresa rápidamente, dificultad respiratoria, presentan deterioro progresivo, y en la auscultación en estos niños podemos escuchar estertores, y estos niños podrían llegar a lucir tóxicos. Y la neumonía atípica es una instauración gradual, es más insidiosa, tiene una aparición gradual de fiebre, va asociado con malestar general, mialgias o odinofagia, y también puede generar como un patrón broncoobstructivo y cuando se escucha a la auscultación tener sibilancias. Muy importante acá las manifestaciones extrapulmonares que pueden generar este tipo de neumonías, entonces pueden generar exantemas, las mialgias, entre otras sintomatologías. Entonces, no se nos olvide. Podríamos hacer una aproximación nada más con la clínica. Entonces, como lo hemos hablado, no hay una forma confiable de distinguir clínicamente entre patógenos. La taquipnea sin otro síntoma o signo relacionado no va a ser útil, a pesar de que es el signo con más sensibilidad para neumonía. Las retracciones como predictores de severidad y el diagnóstico es clínico, pero pues ningún síntoma o signo por sí solo es suficiente. ¿Cómo vamos a clasificar la neumonía? La neumonía se clasifica en neumonía leve, que son síntomas y signos clásicos sin retracciones, neumonía moderada si hay presencia de signos de dificultad respiratoria, y neumonía severa si tenemos un paciente con mala perfusión, signos de toxicidad, hipoxemia, afectación multilobar, y es ese paciente pues que luce séptico. ¿Cómo vamos a orientar nuestro diagnóstico? Entonces, nosotros tenemos nuestro paciente y es muy importante que sepamos distinguir si estamos entre una infección respiratoria alta o si ya nos encontramos en una infección respiratoria baja. Si estamos ante una infección respiratoria baja, recordemos que muchos de estos pacientes van a ser menores de 2 años. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico si es una bronquiolitis o una neumonía. Y si estamos ante una neumonía, poder establecer cuál es su etiología más probable, si es viral o si es bacteriana. Para eso necesitamos una anamnesis adecuada, tomar antecedentes, mirar el grupo etario en el que se encuentra el niño para poder establecer cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes. Tenemos que mirar en qué pico epidemiológico estamos, ¿cierto? Tenemos que realizar un adecuado examen físico y en el caso de requerirlo, pues el uso de las ayudas diagnósticas. Entonces, hablando de las ayudas diagnósticas, vamos a
hablar primero de las pruebas de laboratorio. No existe ninguna prueba que aisladamente determine si hay neumonía o se puede diferenciar por esta si es viral o bacteriana. Entonces, su indicación se basa en la disponibilidad, acceso y factibilidad, y las pruebas específicas para cada germen solamente se deben tomar si contribuyen a modificar el tratamiento. Entonces, yo quiero mostrarles acá, en estas diapositivas que vamos a ver de pruebas de laboratorio, la comparación entre las guías, lo que nos dicen las guías colombianas y las guías IPSA, que son como pues nuestros referentes. Entonces, la guía colombiana nos habla de que el hemograma tiene pues un valor dudoso. La leucocitosis mayor a 15.000 y sedimentación mayor a 30 no nos diferencian entre etiología bacteriana ni viral y podemos encontrar tanto leucocitosis como leucopenia. Si bien dicen que de pronto la leucopenia es más por una infección viral o por un atípico, una neumonía bacteriana también nos puede dar leucopenia, entonces tampoco es pues que nos difiera bastante para la etiología. La guía colombiana recomienda que se debe tomar en todo paciente hospitalizado como dato de base, por si se llega a presentar un deterioro. La presencia de leucocitosis mayor a 15.000 más neutrofilia, pues ya es más sugestivo de neumonía bacteriana. Entonces, ¿qué nos dice la guía colombiana? Que el hemograma no es suficiente para diferenciar etiología, pero sí se debe tomar en esos pacientes hospitalizados como dato de base en fase de deterioro. ¿Qué nos dicen las guías IPSA? Que no se debe tomar de rutina en manejo ambulatorio y sí en neumonía severa, pero se tiene que relacionar con la clínica y otros laboratorios. Entonces, por sí solo el hemograma tampoco nos orienta como tal. Las pruebas de laboratorio tenemos por un lado, en otras pruebas de laboratorio tenemos por un lado la proteína C reactiva, que se usa para identificar infección bacteriana en pacientes febriles, y hay diferentes cortes para diferenciar de viral a la bacteriana. Yo encontré niveles desde 60 a 80 miligramos litros, pero como podemos ver, la sensibilidad es del 52%, es una sensibilidad muy baja, y tiene una especificidad del 72%. Por otro lado, la procalcitonina es un marcador de enfermedad bacteriana que hace como una relación con la gravedad de la infección, con la bacteria, y tiene una mayor y mejor sensibilidad y especificidad desde el 87%. Entonces, si comparamos con las guías IPSA, ellas dicen que estos paraclínicos no se usan como único determinante para distinguir etiología, no son necesarios en pacientes vacunados con neumonía leve y se deben tomar en caso de neumonía severa complicada para evaluar la respuesta al tratamiento. Las guías colombianas, como ya lo mostramos, los leucocitos mayor a 15.000, el redactante que mejor discrimina la etiología, más la procalcitonina. En cuanto a los hemocultivos, vamos a encontrar que son positivos desde hasta un 30% de los casos, pero no se deben de tomar de rutina a todos los pacientes. Se le debe tomar a esos pacientes que tienen una evolución desfavorable, que tienen formas graves o con sospecha de gérmenes resistentes. Entonces, no hay niños que no lucen tóxicos, que tienen un esquema de vacunación completo y que serán manejados ambulatoriamente. En cuanto al grano y el cultivo de esputo, la guía IPSA nos dice que se debería tomar a todos los pacientes hospitalizados, sin embargo, la guía colombiana, y pues nosotros nos adherimos más a esta recomendación, no la usamos en los niños, especialmente porque en los niños menores de 5 años obtener este cultivo y este grano de esputo es muy difícil por la dificultad que hay para recolectar la muestra. El panel viral es un examen que se le debe realizar a los pacientes. Ya vemos que la principal causa son los virus. Es una prueba rápida y sensible para el abordaje y pues nos va a orientar en que no requiere manejo antibiótico del paciente. Las interleuquinas, la 6, la 8, la 1, útiles para la clasificación, y vamos a encontrar que estas se van a encontrar aumentadas cuando estamos ante una neumonía severa. En cuanto al Flynn Array, encontré este artículo del 2018 que nos muestra que tiene una amplia capacidad para diagnosticar infecciones respiratorias por virus y bacterias, pero se debe realizar especialmente en esos pacientes que tengan infecciones graves, porque es una prueba rápida y con un tiempo de intervención limitado, entonces nos va a ayudar a mejorar la toma de decisiones y limitar el uso innecesario de antibióticos. Entonces se debe tomar especialmente en esos pacientes que tienen pues, una infección respiratoria grave. En cuanto a la parte imagenológica, la radiografía de tórax, si bien es un elemento de gran ayuda, no es un criterio de certeza. Entonces, con la aparición de que veamos nosotros pues, una neumonía en la radiografía, no nos quiere decir
que tengamos una neumonía viral y bacteriana. No se puede diferenciar, pero pues es un patrón de ayuda para saber. Podemos encontrar una neumonía patronal alveolar o una neumonía intersticial. Entonces, aquí vamos a hacer la comparación de cuándo tomar una radiografía de tórax inicial y una radiografía de tórax control. La radiografía de tórax inicial, según la guía colombiana, no se recomienda de rutina. Se debe tomar en pacientes hospitalizados con sospecha de complicaciones o en esos niños que tienen foco oculto, menores de 36 meses y que tengan fiebre mayor a 39 grados. Adicionalmente, se le tiene que tomar en esos niños que tienen una evolución torpe. Y nos hablan de las guías ESA nos hablan de la radiografía de tórax de control cuando no hay una mejoría clínica después de 48 a 72 horas de inicio del manejo antibiótico, cuando hay un deterioro del patrón respiratorio o inestabilidad clínica, cuando estamos ante una neumonía complicada o una neumonía recurrente. El uso de la ecografía de tórax es una ayuda diagnóstica que ha ido en aumento, es una muy buena opción. Se le debe tomar a todos los pacientes con sospecha de empiema o derrame pleural. ¿Cuáles son los factores positivos? Que está libre de radiación y que tiene disponibilidad inmediata de los resultados, incluso ahí se puede haber el foco de consolidación y tiene menor costo. Se le debe entonces tomar a todos los pacientes que sospechemos que tenemos un derrame pleural. Criterios de hospitalización. Entonces tenemos nuestros criterios para hospitalizar a nuestros pacientes, entonces los niños que presenten signos de dificultad respiratoria, oximetrías bajas, en el paciente menor de 6 meses, que tengamos microorganismos con alta virulencia y muy importante acá que cuenten con una mala red de apoyo y no podamos asegurar un adecuado tratamiento, por ejemplo, ambulatorio. Ingresos para la unidad de cuidados intensivos, saturaciones menores del 89% con aporte de oxígeno mayor del 50%, esos niños que tienen un riesgo de falla ventilatoria, alteración del estado de conciencia, hipotensión, taquicardia sostenida. Y en cuanto al tratamiento que van a recibir y que deben recibir estos niños, tiene que ser un tratamiento integral, que tienen que incluir las medidas de cuidado básico y tratamiento farmacológico. Si bien, como hemos dicho desde un comienzo, el diagnóstico inicial es difícil, definir cuál agente es difícil, entonces la terapia inicial tiene que basarse según los datos epidemiológicos, el cuadro clínico, el grupo etario y el patrón de resistencia local en el que estemos. Entonces, el manejo de soporte, el más importante es el oxígeno, que es la opción que ha demostrado que más salva vidas. Muchas veces los niños ni siquiera alcanzan a tener esta atención, ni siquiera alcanzan a tener el oxígeno y mueren o fallecen en casa. Entonces, eso es lo que se quiere tratar de prevenir. Un niño que tenga dificultad respiratoria, simplemente con recibir el oxígeno, pues ya le va a mejorar mucho su estado clínico mientras se realiza los estudios pertinentes. Entonces, se tiene que poner en los niños que presentan signos de dificultad respiratoria y ellos hablan que se deben tener unas oximetrías entre 92 a 95%. Y la monitorización, por ejemplo, el ecocardia como un signo que nos puede hablar de riesgo de falla ventilatoria. Los líquidos en esos niños que no pueden mantener una ingesta adecuada, que tienen un alto riesgo de falla ventilatoria, que tienen fatiga, recuerden que también pueden presentar síntomas gastrointestinales, entonces no se nos olvide poner líquidos en el caso que sea necesario. Si es un niño que tolera adecuadamente la vía oral, pues no va a ser necesario. Y muy importante el uso de los antipiréticos y de los analgésicos. Muchas veces estos niños llegan con fiebre, con dolor torácico, dolor pleurítico, y esto les genera la respiración. Entonces el uso de nada más de antipirético o analgésico que ayuda a calmar esto, le va a dar mayor comodidad al niño. Entonces, muy importante. Vamos a hablar del tratamiento de la neumonía entre leve, moderada y severa. Y muy importante que no se recomienda de rutina los antibióticos en neumonía en los niños menores de 2 años que tengan un esquema de vacunación completo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hablar de los diferentes tratamientos que nos propone la guía colombiana y las guías ICS. Entonces, en cuanto al tratamiento que nos propone la guía colombiana en neumonía no grave, vamos a hablar que es un tratamiento ambulatorio. Vamos a clasificar si es de 3 meses a 5 años a febril o de 5 años a febril. Si es por el grupo etario zona febril, se les debe dar claritromicina, 15 miligramos por kilogramo día.
Si estamos ante un bebé, a un paciente de 3 meses a 5 años febril o de 5 años y febril, se les debe administrar a aquellos. La guía recomienda amoxicilina 50 miligramos kilogramos día. En neumonía moderada, a estos pacientes se les tiene que dar tratamiento hospitalario. Entonces, menores de 3 meses a febril, claritromicina 15 miligramos kilogramo día. Menores de 3 meses febril, aquí ya empezamos el uso de ampicilina, 200 miligramos kilogramo día. Entre 3 meses a 5 años a febril, claritromicina 15 miligramos kilogramo día. Y de 3 meses a 5 años febril, el uso de la penicilina cristalina de 200.000 a 300.000 unidades kilogramo día. En la neumonía moderada, si tenemos un mayor de 5 años a febril, pues el uso de claritromicina. Y si es a febril, el uso de penicilina cristalina, las dosis que ya hemos hablado. Si tenemos un menor de 3 meses, el uso de ampicilina, ellos recomiendan acá más una cefalosporina, que ellos recomiendan cefotaxina. De 3 meses a 5 años, ceftriaxona, cuando tenemos una neumonía grave, 100 miligramos kilogramos día en 2 dosis, más oxacilina, 200 miligramos kilogramos día en 4 dosis, pues nosotros usamos más en nuestra práctica clínica, en vez de oxacilina, clindamicina. Y en los mayores de 5 años, el uso de ceftriaxona, 100 miligramos kilogramos día en 2 dosis, más claritromicina. Entonces ellos nos muestran como este algoritmo, entonces nos muestran si tenemos signos y síntomas de neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces si los tenemos que evaluar los signos y los síntomas, entonces la frecuencia respiratoria según el grupo etario para definir qué taquipnea, si hay fiebre mayor a 38, si hay saturación, cómo está la saturación de oxígeno, si hay aleteo nasal, si hay sonidos respiratorios patológicos o hay incremento en el trabajo respiratorio. Con esto la podemos clasificar en leve, moderada o grave. Hablamos de leve cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria, pero el niño no tiene signos de dificultad respiratoria ni signos de gravedad. Entonces, si es menor de 3 meses, se debe hospitalizar. Si no, le podemos dar tratamiento ambulatorio según el esquema que ya vimos previamente. Si estamos ante una neumonía moderada, es un paciente que tiene signos de dificultad respiratoria, pues se tiene que quedar hospitalizado, ¿cierto? En 1 a 3 meses febril, los medicamentos que ya hablamos, y de 3 meses a 5 años febril, los medicamentos que ya hemos determinado. Lo mismo que para los mayores de 5 años, tanto febril como a febril. Y en la neumonía grave, son esos niños que ya como mencionamos, evidentes signos de toxicidad, mal perfundido, afectación multilobar y que tengan hipoxemia o cianosis. Entonces, pues también según el grupo etario, el tratamiento que ya hemos establecido. ¿Cuánto debe durar este tratamiento según nuestras guías? Según la guía colombiana. Entonces, en neumonía no grave de 5 a 7 días, neumonía grave de 10 días y neumonía complicada de 14 a 21 días. Si hacemos ahora la comparación con lo que nos recomienda las guías ITSA, en neumonía no grave, que es el tratamiento no ambulatorio, cuando estamos en menores de 5 años febril, amoxicilina, ya una dosis más similar a la que usamos nosotros, 90 miligramos kilogramos día, y a febril, acitromicina, 10 miligramos kilogramos día y continuar 5 miligramos kilogramo día. En mayores de 5 años febril, la amoxicilina, y mayores de 5 años a febril, el uso de acitromicina. En el paciente que está completamente inmunizado y que pues, requiera, pues, tenga una neumonía moderada que requiera tratamiento hospitalario, se va a usar ampicilina, 200 miligramos kilogramos cada día, o penicilina. En ese paciente que no tiene vacunas, menores de 6 meses, ampicilina, y mayores de 6 meses, ceftriaxona, 100 miligramos kilogramos día. Neumonía atípica, acitromicina, 10 miligramos kilogramo día. Seguido pues de 5 miligramos kilogramo día. Entonces aquí es muy importante y quiero como finalizar para que veamos que ninguna de las guías nos muestra que el uso de rutina y de inicio de ampicilina sulbactam. Entonces, ¿para cuándo está indicada la ampicilina sulbactam? Pues de primera elección, en esos pacientes que tenemos sospecha de un hemófilus resistente. En cuanto a las complicaciones que podemos encontrar en estos pacientes, pues podemos variar desde empiema, derrame pleural, neumatocele, neumonía necroclorotizante, absceso pulmonar, fístula broncopulmonar y el neumotórax, siendo pues las que hemos subrayado las más importantes. Cuando tenemos un derrame pleural,
se tiene que funcionar, se le tiene que tomar laboratorios y en esos niños pues la guía colombiana nos dice oxacilina más ceftriaxona, sin embargo pues también una opción y que se adhiere más a lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria es el uso de clindamicina más ceftriaxona. Si tenemos un cultivo y este cultivo pues nos sale enfermo, redireccionar la terapia antibiótica según esto, y si no se debe tratar igual como una neumonía grave en estos pacientes. Complicaciones a largo plazo. Entonces, la neumonía también genera complicaciones a largo plazo, genera lesiones significativas y crónicas. Podemos hablar de complicaciones menores y complicaciones mayores. Hablamos de complicaciones menores como bronquitis crónica, asma, deterioro de la función pulmonar y complicaciones mayores como enfermedad pulmonar restrictiva y obstructiva y bronquiectasias. Entonces, no se nos olvide que también nos puede dar complicaciones a largo plazo y no nos concentremos tanto en lo agudo, sino que miremos más allá, obviamente, para el paciente. ¿Cuáles serían los criterios de egreso para nuestros pacientes? Que tengan una mejoría clínica, entonces sea un paciente activo, que tenga adecuada tolerancia a la vía oral y que esté afebril por más de 24 horas, que tenga una saturación al ambiente mayor a 90 por al menos 24 horas, no haya alteración del estado de conciencia, tengan una mejoría del patrón respiratorio y tengan una red de apoyo adecuada para completar el manejo antibiótico. Si nosotros vemos que si alguno de estos criterios no está, pues no se le podría dar ingreso a nuestro paciente. Prevención. Entonces, pues como ya hemos hablado, la vacunación, el acceso a los servicios de salud. Todavía tenemos comunidades, pueblos, ciudades que no tienen acceso a los servicios de salud y esto ya en sí nos da un alto riesgo de mortalidad. Entonces toca mejorar estos accesos a servicios de salud, optimizar las condiciones nutricionales. Los niños con desnutrición tienen mayor factor de riesgo para esta patología y obviamente pues enfatizar en los programas de educación para nuestros pacientes y para sus familias. Entonces, el cuidado, el no visitar pacientes menores de 3 meses, el uso de la vacunación incluso también para los padres, cuando haya enfermedades entre la familia, padres, hermanos, el uso de tapabocas, y yo creo que pues especialmente en esta época en la que estamos. Entonces, en cuanto a la vacunación, siempre se tiene que incentivar al personal de la salud, a la comunidad. Recordemos que tenemos nuestro esquema para la hemofilus influenza, el estreptococo pneumoniae, la influenza que es anual, y pues en los niños que se tienen que empezar a poner desde los 6 meses. Y las mamás que tienen que tener una vacunación de influenza y bordetella pertussis. No se nos olvide esto, pues como prevención. Y eso era todo. Muchas gracias. Bueno, Dani, muy bien. Te felicito, hiciste